Entonces, bueno, en esas elecciones triunfó Héctor Cámpora, ¿no? Conocido como el Tío, como ya dije, delegado personal de Perón, con un 49,5% de los votos, y asumió el gobierno en un contexto en el que hubo nuevos y viejos enfrentamientos dentro del peronismo. Ya para este contexto, el peronismo dejó de ser lo que era, ¿no? Como los años 40, ya que ahora habían surgido tendencias revolucionarias, fuerzas peronistas, guerrilleras, de tendencia de izquierda también, ¿no? Como ya dije, Montoneros, ERP, también las Fuerzas Armadas del Pueblo, que de alguna manera no tenían los mismos lineamientos ideológicos que el peronismo tradicional. Y estos enfrentamientos, bueno, se reflejaron en la masacre de Seiza, ¿no? Durante el gobierno de Cámpora, donde se decidió el operativo Retorno. Perón volvió definitivamente a la Argentina para el 20 de junio de 1973 y dada la magnitud que representaba este hecho, más de 1 millón de personas se congregaron en la ciudad de Seiza, ¿no? Más precisamente en el aeropuerto, para recibirlo. La cuestión es que hubo enfrentamientos, ¿no? Entre los distintos bandos peronistas por ver quién ocupaba las vallas de adelante, ¿no? Para saludar al general, y se produjo una batalla campal en la que murió mucha gente, ¿no? Este episodio fue conocido como la masacre de Seiza. Entonces, bueno, a raíz de esto, Cámpora renunció y dejó el camino libre para que se convoca nuevas elecciones, ya que estas elecciones presidenciales fueron provisorias, y el general Perón, entonces, al retornar, va a presentarse a estas elecciones. Así es como, bueno, entonces en 1973 asumió Juan Domingo Perón por tercera vez, único candidato que logró esto, ¿no? En la historia de Argentina hasta ahora, y ganó con un porcentaje muy alto, ¿no? El 62% de los votos. En la fórmula estuvo acompañado por su tercera esposa, que era Estela Martínez de Perón, conocida también como Isabel. Una de las características principales de este gobierno, que fue muy corto, que duró menos de un año, unos 7 meses, ¿no? Entre 1973 y julio de 1974, fue que Perón decidió convenir una nueva medida, ¿no? Para volver a restablecer la armonía social, ¿no? Ese pacto social, ese modelo de justicia social entre las clases sociales, eh, para de alguna manera sacar al país de la crisis. Entonces estableció una medida llamada el Pacto Social que combinó con empresarios y trabajadores, dentro del cual el Estado se reservaba el rol de árbitro de la economía, o sea, establecía los precios, el congelamiento de las tarifas, por ejemplo, de alquileres o de servicios, y la regulación de los precios de la canasta básica. El objetivo del plan económico era, en principio, expandir el mercado interno, ¿no? Tal como ocurrió durante su primera gestión, ¿no? Cuando se había desarrollado la industria por sustitución de importaciones, y también incrementar las exportaciones. O sea, tenía como un doble objetivo, que crezca el mercado interno nuevamente y de alguna manera fortalecer el mercado externo. O sea, obtener divisas a partir de lo que produce el país para vender al exterior. Sin embargo, este plan tuvo un fracaso, ¿no? Porque en ese año se había producido la crisis del petróleo, lo que provocó inflación, el precio internacional del petróleo aumentó. Esto también significó que los insumos básicos importados del exterior para la industria se volvieron cada vez más caros. Y otro signo que anunciaba también la crisis de nuestro país era que el mercado europeo dejó de comprarnos nuestras carnes. Bien, además, otra cosa que evidenciaba, ¿no?, los cambios de tiempo en ese entonces fue que el secretario personal de Perón, José López Rega, alias El Brujo, decidió crear una organización parapolicial llamada la AAA o Alianza Anticomunista Argentina, con el objetivo de perseguir a militantes políticos, a locales y medios de prensa de sectores de la izquierda. Tenemos que recordar que, bueno, que en ese entonces las organizaciones guerrilleras estaban en las calles, ¿no? La guerrilla urbana de alguna manera quería hacer oír sus reclamos, eh, también al gobierno, ¿no?, peronista, que en ese momento se encontró con una grave crisis social. Y entonces López Rega decidió crear esta organización para perseguir a las organizaciones guerrilleras.
Bueno, como mencioné entonces, el gobierno de Perón fue efímero, o sea, duró poco, y en su lugar asumió Estela Martínez de Perón, que asumió siendo vicepresidenta, ya que el 1 de julio de 1974 Perón había fallecido, entonces por ley de acefalía asume su esposa. Sin embargo, bueno, su gobierno eh, va a durar poco, ¿no? Hasta 1976, ya que el 24 de marzo se produjo un nuevo golpe de Estado que dio lugar al llamado Proceso de Organización Nacional. Pero quiero hacer una corrección acá en la presentación, ahí dice desde 1973 a 1976, en realidad es desde 1974 a 1976 que gobernó Estela Martínez. En ocasión, bueno, de la presidencia de Estela Martínez de Perón, o Isabel simplemente, se produjo un acercamiento de la derecha sobre el gobierno, es decir, que fue una etapa en la que los sectores conservadores y de derecha aprovecharon, ¿no?, para de alguna manera influir, y donde la AAA tuvo acciones prolongadas, ¿no?, en la lucha contra las organizaciones guerrilleras. Es por eso que estos grupos guerrilleros comenzaron a actuar desde la clandestinidad, o sea, ocultándose, no revelándose en público, y actuando con más fuerza utilizando la violencia. En ese entonces también se había producido una grave crisis económica, ¿no?, que fue el Rodrigazo, y esto fue conocido con este nombre por el nuevo ministro de Economía, ¿no?, Celestino Rodrigo, que tomó medidas que afectaban a la clase trabajadora, ¿no?, como la devaluación del peso en un 100% y el aumento de las tarifas de los servicios necesarios. A toda esta grave crisis social también se sumó el gran papel fuerte que el gobierno le otorgó a las Fuerzas Armadas a partir del Operativo Independencia. El Operativo Independencia fue una medida tomada el 5 de febrero de 1975, ¿no?, y que duró hasta 1979, en el cual el gobierno le da protagonismo a las Fuerzas Armadas para realizar cualquier acción válida para frenar las acciones subversivas de los grupos guerrilleros. Bueno, esto va a ser de alguna manera, ¿no?, que al crecer el papel de las Fuerzas Armadas, ¿no?, del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea, ganen un protagonismo cada vez más fuerte y después vayan planeando el futuro golpe de Estado que termina por estallar el 24 de marzo de 1976. Bueno, esto ha sido entonces la clase de hoy sobre lo que fue el periodo de la Revolución Argentina, ¿no?, el quinto golpe de Estado, y lo que fue la tercera etapa peronista, ¿no?, a partir de los efímeros gobiernos de Juan Domingo Perón y de Isabel. Y bueno, los esperaré entonces en la siguiente clase.